¿Es pecado consumir alcohol? Bienvenidos, queridos amigos. Hoy vamos a explorar un tema que ha sido fuente de debates y dudas a lo largo de la historia. ¿Qué dice la Biblia sobre el consumo de alcohol? Este tema no solo es relevante para las conversaciones contemporáneas, sino que también ha sido un punto de reflexión y enseñanza desde los tiempos bíblicos. Piensa por un momento en el banquete de bodas en Caná, donde Jesús transformó el agua en vino, o en las instrucciones de Pablo a Timoteo sobre el uso del vino por motivos de salud. ¿Qué significan estos eventos para nosotros hoy en día? ¿Y cuáles son las advertencias bíblicas sobre el abuso del alcohol y sus consecuencias? En este video, vamos a profundizar en cómo las Escrituras abordan el consumo de alcohol, diferenciando entre su uso moderado y su abuso. Veremos qué enseñanzas bíblicas nos orientan para tomar decisiones sabias y responsables en relación con este tema, y cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria. La Biblia no prohíbe el consumo adecuado de alcohol, pero nos advierte fuertemente sobre su mal uso y sus consecuencias. Los peligros del abuso del alcohol. Los peligros asociados con el abuso del alcohol están claramente expuestos en la Biblia. ¿Qué enseña la Escritura acerca del alcohol y su uso adecuado? La Biblia menciona varias ocasiones en las que el consumo de alcohol, particularmente el vino, puede ser apropiado e incluso beneficioso cuando se consume con moderación. A continuación, exploraremos algunos de los contextos en los que el alcohol puede disfrutarse de manera correcta según las Escrituras. Uso adecuado del alcohol. Celebraciones y festividades. El alcohol, especialmente el vino, tiene un lugar dentro de las celebraciones y festividades en el contexto bíblico. En Deuteronomio 14, 23 a 26, se describe cómo el pueblo de Israel debía llevar el diezmo de sus cosechas a Jerusalén, y si el viaje era largo, podían convertir el diezmo en dinero para comprar lo que quisieran, incluido vino y otras bebidas alcohólicas. El versículo dice: «Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y si el camino fuera demasiado largo para que lo lleves, lo venderás por dinero, y con el dinero comprarás lo que desees, vino, bebida fuerte». Este pasaje demuestra que el vino formaba parte de las festividades y celebraciones religiosas, permitiendo que las personas disfrutaran de las bendiciones de Dios. Símbolo de bendición y prosperidad. El vino también se menciona como un símbolo de bendición y prosperidad en la Biblia. En 2 Crónicas 32, 27 a 28, se relata la prosperidad del rey Ezequías, quien tenía una abundancia de vino y aceite y ciudades de provisión. Aquí, el vino es presentado como parte de las bendiciones materiales bajo el reinado de un rey justo. Significado en la vida diaria. En Salmo 104, 15. El vino es descrito como una bendición que enriquece la vida, pero no en el sentido de intoxicación. El versículo dice: «El vino que alegra el corazón del hombre». Este versículo forma parte de un himno que celebra la creación de Dios y su provisión para la humanidad. La frase «alegra el corazón del hombre» sugiere que el vino, cuando se disfruta con moderación, puede ser una fuente de gozo y satisfacción en la vida cotidiana. Moderación y responsabilidad. Aunque la Biblia presenta el alcohol como algo que puede disfrutarse y como una bendición en el contexto adecuado, es esencial recordar que su uso debe ser moderado. Las Escrituras advierten sobre los peligros del abuso del alcohol, destacando la importancia de mantener el autocontrol y actuar responsablemente para evitar las consecuencias negativas de la embriaguez y la adicción. La clave está en disfrutar del vino y otras bebidas alcohólicas de una manera que honre a Dios y respete las pautas bíblicas para un consumo responsable. En la Biblia, el vino no solo tiene un papel en las celebraciones y actos religiosos,
sino que también se utiliza para ilustrar la importancia de la moderación y el uso responsable. El uso del vino en el ministerio de Jesús. Uno de los primeros milagros públicos de Jesús fue convertir el agua en vino durante una boda en Caná de Galilea. Juan 2, 1-11. Este milagro no solo demostró su poder divino, sino que también respaldó el uso del vino como parte integral de las celebraciones y eventos sociales. La transformación del agua en vino de alta calidad muestra cómo el vino puede ser una bendición y un elemento de alegría en las celebraciones, en lugar de ser utilizado para la embriaguez. Al realizar este milagro en una fiesta de bodas, Jesús subrayó la importancia del vino en la cultura de la época como parte de la alegría y el festín. Instrucciones para el uso moderado. El apóstol Pablo también trató el tema del vino en su consejo a Timoteo. En el 1 Timoteo 5:23, Pablo le dijo a Timoteo: «No sigas bebiendo agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus enfermedades frecuentes». Este consejo destaca el uso medicinal del vino, sugiriendo que, en cantidades moderadas, el vino puede tener beneficios para la salud. Este enfoque equilibrado refleja el valor del vino en ciertos contextos sin promover el abuso. El vino en la celebración de la Pascua. El vino también juega un papel significativo en la celebración de la Pascua. En los relatos del Nuevo Testamento, Jesús instituyó la Cena del Señor durante la celebración de la Pascua, utilizando el vino como símbolo de su sangre derramada por la humanidad. Mateo 26:27-29. Primera carta a los Corintios 11:25. Sin embargo, Pablo advirtió a la iglesia en Corinto en contra de los excesos durante la celebración, señalando que algunos se embriagaban durante la Cena del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 21. Esta advertencia subraya la importancia de la moderación, incluso en un contexto espiritual, y muestra que el consumo excesivo de alcohol no es compatible con los principios bíblicos. Moderación y responsabilidad. En resumen, aunque la Biblia muestra que el vino puede ser disfrutado en diversas ocasiones, incluyendo festividades y actos religiosos, también enfatiza la necesidad de moderación y responsabilidad. El consumo de vino debe ser acompañado de autocontrol y de consideración de las advertencias bíblicas contra la embriaguez y el abuso. La clave está en disfrutar del vino dentro de su contexto adecuado, sin permitir que su consumo se convierta en un problema que afecte tanto la vida personal como la espiritual. Este enfoque equilibrado nos recuerda que el vino, al igual que otras cosas en la vida, puede ser una fuente de alegría y bendición si se usa con responsabilidad y moderación. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre el alcohol y su uso inapropiado? Aunque las Escrituras muestran varios ejemplos de cómo el alcohol puede ser consumido de manera correcta, especialmente en celebraciones y momentos de bendición, también nos advierten claramente sobre los peligros del abuso. La Biblia no solo habla del consumo responsable del vino, sino que también ofrece fuertes advertencias contra la embriaguez y el consumo excesivo. Los relatos bíblicos sobre el abuso del alcohol nos muestran cómo éste puede llevar a consecuencias destructivas. Un ejemplo es el de Noé, quien, después del diluvio, plantó una viña, hizo vino y se embriagó. En Génesis 9:20-23, esta embriaguez causó una situación vergonzosa que resultó en deshonra y una maldición sobre uno de sus hijos. Otro ejemplo se encuentra en Génesis 19:30-36, donde las hijas de Lot, al embriagar a su padre, cometieron un acto inmoral. En el libro de Proverbios se encuentran advertencias claras sobre los peligros del vino y la embriaguez. Proverbios 20. Uno nos dice que el vino es seductor y la bebida fuerte es bulliciosa, y quien se deja llevar por ellas no actúa con sabiduría. En Proverbios 23:29-35 se describen las consecuencias negativas de la embriaguez,
mostrando un panorama doloroso y lleno de conflictos asociado al abuso del alcohol. Estos pasajes reflejan la sabiduría bíblica sobre los efectos destructivos del abuso del alcohol en la vida de una persona. El Nuevo Testamento también condena el abuso del alcohol de manera tajante. En Gálatas 5:21 se menciona que los borrachos no heredarán el reino de Dios, al igual que otras obras de la carne. En Romanos 13:13 se exhorta a vivir honradamente, sin caer en glotonerías ni borracheras, resaltando que la embriaguez es incompatible con una vida que refleje la luz de Cristo. La clave está en la moderación. Dado que las Escrituras prohíben el abuso del alcohol, aquellos que luchan con la adicción o el abuso deben abstenerse de consumirlo. La Biblia no solo advierte contra el consumo excesivo, sino que también ofrece principios de autocontrol y moderación que deben guiar el comportamiento de los creyentes. Para quienes enfrentan dificultades con el alcohol, la abstinencia es una opción sabia, evitando así el riesgo de caer en prácticas contrarias a los principios bíblicos de pureza y autocontrol. En resumen, la Biblia presenta un equilibrio entre el uso adecuado del alcohol y las severas advertencias contra su abuso. La clave está en disfrutar las bendiciones de Dios con responsabilidad, evitando los excesos que puedan llevar al pecado y al sufrimiento. Si decidimos consumir alcohol con moderación, debemos ser conscientes de las sensibilidades y convicciones de los demás. En Romanos 14:21, se nos enseña a considerar a nuestros hermanos en la fe, advirtiéndonos que, aunque el consumo moderado de alcohol no es pecado en sí mismo, podríamos causar tropiezo a otros si no somos cuidadosos. Este pasaje nos recuerda que nuestras acciones deben estar guiadas por el amor y el respeto hacia quienes podrían verse afectados por nuestras decisiones. Un ejemplo bíblico de cómo la obediencia a normas familiares y tradiciones puede ser apreciada por Dios se encuentra en Jeremías 35. En este capítulo, la familia de los recabitas sigue una tradición impuesta por su ancestro Jonadabú, que les prohibía beber vino. A pesar de la tentación y la disponibilidad, se mantuvieron fieles a esta tradición, y Dios los bendijo, demostrando que la lealtad a las enseñanzas y convicciones, incluso en aspectos como el consumo de alcohol, es algo valorado por Él. En el Salmo 104:15 se menciona que el vino es una bendición que alegra el corazón del hombre, como el aceite que embellece el rostro y el pan que sustenta la vida. Este versículo expresa gratitud por las bendiciones que enriquecen nuestra vida diaria, siendo el vino una bebida que aporta alegría, sin hacer alusión a un consumo desmesurado. Además, en muchas culturas y hogares, el consumo de bebidas alcohólicas se ha integrado como parte esencial de las tradiciones familiares y sociales, viéndolo como un símbolo de celebración y convivencia. Sin embargo, en otros hogares, el alcohol es completamente prohibido debido a razones religiosas o de salud. Algunas religiones promueven la abstinencia del alcohol como una forma de vivir una vida más pura, libre de los riesgos del abuso de sustancias. Además, las decisiones sobre el consumo de alcohol pueden estar influenciadas por problemas de salud o predisposición a la adicción, lo que hace que algunas personas opten por evitarlo. En cuanto a lo que dice la palabra de Dios, esta condena la borrachera y el consumo excesivo, pero no prohíbe el consumo moderado. En 1 Corintios 6:9-10, el apóstol Pablo advierte sobre las prácticas que no heredarán el reino de Dios, mencionando la embriaguez, pero sin referirse al consumo responsable de alcohol. Desde tiempos remotos, los siervos de Dios han consumido vino, una bebida mencionada más de 200 veces en las Escrituras. Por ejemplo, en Génesis 27:25, el vino se menciona dentro de una comida familiar, y en Eclesiastés 9:7 se nos anima a disfrutar de nuestros alimentos y a beber vino con un corazón alegre, lo que refleja una actitud positiva hacia el consumo moderado.
El vino ha sido parte integral de celebraciones y festividades en la Biblia, sirviéndose en ocasiones especiales como las bodas, resaltando su rol en la alegría y la unión. Un ejemplo de esto se encuentra en Juan 2, 1 a 11, donde Jesús realiza su primer milagro durante una boda, convirtiendo agua en vino de excelente calidad para los invitados, lo que subraya el vino como una bebida que favorece la celebración. Además, el vino también se utilizaba con fines medicinales en tiempos bíblicos. En Lucas 10:34 se menciona cómo el buen samaritano utilizó vino para curar las heridas de un hombre. Igualmente, en Primera a Timoteo 5:23 se recomienda un poco de vino para aliviar problemas de salud, mostrando su utilidad más allá de su aspecto festivo. ¿Por qué es importante este tema? Cada año, millones de familias sufren por el abuso del alcohol por parte de uno o ambos padres. El consumo excesivo de alcohol genera consecuencias devastadoras no solo en el núcleo familiar, sino también en la salud pública. El abuso de alcohol es responsable de numerosos accidentes, desde caídas y lesiones domésticas hasta accidentes de tráfico y otros eventos graves. Además, el consumo prolongado y excesivo de alcohol puede causar daños permanentes en la salud. A nivel físico, el abuso de alcohol afecta órganos vitales. El cerebro puede sufrir daños que afectan las capacidades cognitivas y el comportamiento. El corazón puede desarrollar enfermedades cardiovasculares y el hígado puede verse afectado por problemas como la cirrosis. El estómago también puede sufrir trastornos como úlceras o gastritis. Estas consecuencias nos muestran la importancia de consumir alcohol con moderación y responsabilidad, reconociendo los efectos negativos que el abuso puede tener tanto en la salud individual como en el bienestar de las familias y comunidades. La educación y prevención son fundamentales para reducir estos riesgos y fomentar un estilo de vida equilibrado. En cuanto a lo que dice la Biblia, la moderación en el consumo de alimentos y bebidas, incluido el alcohol, es esencial para ganarse la aprobación de Dios. Las Escrituras resaltan la importancia del autocontrol, especialmente cuando se trata de beber alcohol. En Proverbios 23:20 se nos advierte: «No te juntes con los bebedores de vino, ni con los que se entregan a la gula», mostrando cómo la falta de autodisciplina en estos aspectos es vista negativamente por Dios. Igualmente, en 1 Timoteo 3:2 se destaca que el autocontrol es una cualidad indispensable para los líderes cristianos, quienes no deben dejarse llevar por el vino ni por comportamientos descontrolados. Aunque el vino y otras bebidas alcohólicas pueden disfrutarse con moderación, tienen el potencial de llevar a la imprudencia y al pecado cuando se abusan de ellas. En Proverbios 20:1 se afirma: «El vino es burlador, el licor es alborotador, y todo el que se extravía por ellos no es sabio». Esta advertencia subraya cómo el abuso del alcohol puede nublar el juicio y llevar a comportamientos imprudentes y dañinos. En Oseas 4:11 también se menciona que el vino y las bebidas fuertes quitan el buen juicio, reflejando cómo el alcohol puede afectar nuestras decisiones y acciones. Un ejemplo contemporáneo que ilustra esta verdad es el caso de Juan, quien, tras una discusión con su esposa, se embriagó en un hotel y cometió adulterio, un acto que lamentó profundamente y prometió no repetir. Este incidente destaca cómo el abuso del alcohol puede tener consecuencias devastadoras en nuestras vidas físicas, morales y espirituales. La Biblia es clara al advertir que aquellos que persisten en la embriaguez y el comportamiento irresponsable asociado con el alcohol no heredarán el reino de Dios, como se menciona en 1 Corintios 6:9-10. Por lo tanto, el autocontrol y la moderación son esenciales para vivir de una manera que honre a Dios y nos libre de los peligros del exceso. ¿Cuándo no es apropiado beber?
Proverbios 22:3 nos enseña que el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Este versículo subraya la importancia de la sabiduría y la previsión en nuestra vida cotidiana. La persona prudente anticipa los riesgos y toma medidas para evitarlos, mientras que el inexperto avanza sin considerar las posibles repercusiones, enfrentando así consecuencias negativas. En el contexto del consumo de alcohol, esta enseñanza nos recuerda que debemos actuar con sabiduría y moderación para evitar los peligros y las consecuencias del abuso del alcohol. ¿Por qué es importante conocerlo? El alcohol es un potente relajante que afecta el sistema nervioso central y puede inducir al sueño, ya que altera el nivel de alerta y la coordinación. Existen situaciones en las que incluso el consumo moderado de alcohol no es adecuado. En contextos que requieren atención y vigilancia, como al conducir, operar maquinaria o tomar decisiones importantes, el alcohol puede perjudicar seriamente nuestra capacidad de actuar con claridad y seguridad. Además, el alcohol puede tener efectos acumulativos, por lo que su impacto en la salud física y mental debe ser considerado con mucha cautela. Por esto, es fundamental evaluar bien las circunstancias y las posibles consecuencias antes de consumir alcohol, incluso en cantidades moderadas. Muchas personas enfrentan problemas a raíz del consumo de alcohol en momentos inadecuados. La Biblia nos recuerda que para todo hay un tiempo determinado. Eclesiastés 3. Y esto también aplica al consumo de alcohol. Hay situaciones en las que abstenerse no solo es sabio, sino necesario. Por ejemplo, las personas en recuperación de alcoholismo deben evitarlo para proteger su salud. Asimismo, los menores de edad, por su desarrollo y la ley, deben mantenerse alejados del alcohol. Aquellos que están tomando medicamentos que pueden interactuar de forma peligrosa con el alcohol también deben abstenerse para evitar efectos negativos. Además, el consumo de alcohol debe evitarse antes y durante el trabajo, especialmente en ambientes que requieren operar maquinaria o donde se necesite gran concentración. La prudencia y el cuidado por la salud son esenciales, y la Biblia nos llama a valorar la vida y la salud como regalos divinos. Salmo 36, 9. La sabiduría divina nos guía para tomar decisiones que protejan nuestra integridad, y seguir estas enseñanzas es una forma de honrar los dones que Dios nos ha dado. En conclusión, la Biblia ofrece una perspectiva equilibrada sobre el consumo de alcohol. No está prohibido beber, pero las Escrituras nos invitan a hacerlo con prudencia y responsabilidad. El vino puede ser una bendición y parte de la celebración, como vimos en la boda de Caná y en las enseñanzas del apóstol Pablo. Sin embargo, la advertencia contra el abuso del alcohol es clara y firme, mostrando que el exceso puede tener graves consecuencias espirituales y morales. La lección que debemos aprender es que el equilibrio y la moderación son esenciales. Si decidimos beber, debemos hacerlo de una forma que honre a Dios y no cause tropiezos a quienes nos rodean. Nuestra conducta debe reflejar respeto hacia los demás y la sabiduría que nos enseña la palabra de Dios. La responsabilidad personal y el amor hacia los demás deben ser la guía en todas nuestras decisiones. Finalmente, debemos recordar que nuestras elecciones afectan no solo nuestra vida, sino también la de los demás. Al vivir según los principios bíblicos sobre el consumo de alcohol, no solo protegemos nuestra integridad, sino que también demostramos amor y consideración por nuestros hermanos en la fe. Que esta reflexión nos ayude a vivir de una manera que glorifique a Dios y fomente el bienestar y la armonía en nuestras comunidades. Te invito a orar conmigo. Querido Señor, te damos gracias por tu guía y sabiduría en cada aspecto de nuestra vida. Hoy,
Al explorar lo que tu palabra dice sobre el consumo de alcohol, te pedimos que nos concedas claridad para entender tus enseñanzas y la fortaleza para vivir conforme a ellas. Ayúdanos a discernir entre el uso moderado y el abuso, y a tomar decisiones que honren tu nombre y beneficien a los demás. Que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento para actuar con sabiduría y amor. Señor, te rogamos que nos des la gracia para aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Permítenos ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a quienes nos rodean y mantener un equilibrio que refleje tu voluntad. Fortalece nuestra capacidad de actuar con integridad y respeto hacia los demás, y danos el valor de seguir tu ejemplo de amor y responsabilidad. Finalmente, te pedimos que nos acompañes en cada decisión y nos llenes de tu paz. Que nuestras elecciones, ya sean sobre el alcohol o cualquier otro aspecto de nuestra vida, glorifiquen tu nombre y construyan una comunidad de fe que se apoye mutuamente en el camino hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cómo equilibras tu vida diaria con los principios bíblicos sobre el consumo de alcohol y otras decisiones? ¿Tienes alguna estrategia o consejo personal que te haya ayudado a vivir de manera responsable y respetuosa? Compartir nuestras experiencias puede ser una fuente de apoyo y crecimiento personal. Anímate a compartir tus pensamientos. Si este contenido te ha sido útil, te pido que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima, y que la luz ilumine tu camino.